Hoy vamos a llamar a esta enseñanza o esa predicación mejor, el pacto de la simiente de la mujer. El pacto de la simiente de la mujer. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este fue el primer mandamiento que Dios dio a Adán en su creación. Y ese mandamiento decía perfectamente de que el hombre podía comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comería, porque si comía, ¿qué le pasaba? Moriría, quedaría separado. Si comía entonces de este árbol como tal, iban a haber cambios en todo lo que había alrededor de él, cambios tanto espirituales como cambios físicos, y aún la creación cambiaría. Es por eso que en Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces vemos acá de que Dios lo que dice lo cumple. Y él le dijo al hombre que si comía de ese árbol moriría. Ese árbol que producía conocimiento, ¿verdad?, del bien y del mal. Pero la consecuencia de conocer el bien y el mal le traería ¿qué? La muerte. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice que todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para su gloria. Aquí vemos entonces cómo Dios le advierte a Adán para que no haga lo contrario a su voluntad, para que él crea en lo que Dios le está diciendo como maestro que es, y que acate su orden, su mandamiento, porque era provechoso ¿para quién? Para el mismo Adán. Dios le quería advertir para que él no entrase en caminos de desolación, de devastación, que le traerían a su vida angustia, tristeza, vergüenza, preocupación, y por ende traería la consecuencia más desastrosa de todas. ¿Cuál fue? Su muerte, no solamente física, sino como espiritual. Romper la relación que había entre Dios y el hombre, una relación que apenas comenzaba y que iba a ser eterna. Volviendo a Génesis, vamos al capítulo 3, y en el versículo 6 y 7 vamos a ver las consecuencias del hombre no creer lo que Dios le había dicho. Génesis 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como comió ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Vemos entonces que ellos efectivamente comen del fruto del árbol que Dios les dijo no comiesen. Y esto significa que ellos
al comer le están diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? No te creo que voy a morir. Entonces el pecado de Adán y Eva es la incredulidad, porque no le creyeron a Dios que eso les pasaría. Aparte de esto, ellos no solamente cuando comen del árbol no le creen a Dios, sino que en ellos entra algo, se halla algo en ellos, hay algo que se puede ver dentro de ellos, y es la maldad. ¿Se acuerdan de Lucero? Dios dijo allá en Isaías capítulo 12 versículo 14 de que Lucero, cuando pensó subir y me levantaré, seré igual a Dios, semejante al Altísimo, dice que era perfecto en todos sus caminos hasta el día en que se halló ¿qué? Maldad en él. Y sabemos que la maldad entonces ¿qué es? Es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y entonces no solamente Lucero se convierte en Satanás, sino que ahora Adán y Eva también lo llevan a cabo, y Dios lo que ven ellos ahora es ¿qué? Maldad. Lo primero que ellos sintieron cuando tuvieron maldad en su corazón, maldad es pecado, por supuesto, cuando ellos se dieron cuenta que tenían pecado, lo primero que sintieron que fue vergüenza, ¿verdad? Si usted lee el capítulo 2 versículo 25, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El problema del pecado de Adán y Eva no tuvo que ver nada por relaciones sexuales, porque estuvieran desnudos físicamente, sino porque desobedecieron una voz que escucharon, que era la voz de Dios. No creyeron a ese pensamiento, por lo tanto entonces ellos llevan a cabo la desobediencia. Entonces la desobediencia es la consecuencia de no haber creído. Perfecto. Pero vemos acá en el 2:25 de que ellos no se avergonzaban, pero cuando ya comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora esto les permite ver que están que delante de Dios desnudos, y al estar desnudos pueden ver la maldad que hay en ellos, y entonces ellos corren a taparse. ¿Y con qué se quieren tapar? Cosen hojas de higuera, y se hacen no 2 hojitas, 3 hojitas, no, se colocan un delantal completo. Dice, se hicieron delantales con hojas de higuera. Pero ¿saben qué pasa cuando las hojas de higuera se marchitan? Se quiebran y sencillamente ya no sirven para qué, para tapar. Ya el delantal se les daña. O sea que las hojas de higuera era algo temporal, que les aparentemente cubrían su maldad, pero realmente ni siquiera Dios se los recibió. Pero ellos creían que sí, y querían tapar esa desnudez de su corazón. Aunque se estaba haciendo todo un ejercicio físico, realmente el problema era espiritual, de adentro, y creían que podían tapar a Dios lo que ellos tenían adentro, y de esa manera agradarle a Dios. Hoy en día, hermanos, esta higuera, que es algo temporal, es como nosotros tratamos de resolver nuestros problemas delante de Dios de forma temporal. Hoy el hombre resuelve o quiere resolver el problema de una cosa que se llama pecado con cosas
que son de este mundo. El pecado que entró en Adán y Eva como tal era algo que no era físico, sino que era ¿qué? Espiritual. Pero Dios igualmente podía verlo. Y ahora ellos están tratando de colocar unas hojas para tratar de tapar, pero esas hojas se secan, por lo tanto se caen, y es solamente una manera temporal de darle solución a algo que va a ser eterno. Hoy tenemos muchas congregaciones que ya no hablan del pecado y les da miedo hablar del pecado porque aún se sienten pecaminosas. Y realmente el problema del pecado nadie lo podía resolver. Pero el hombre, ¿sabe qué hizo el hombre? Creó lo que es el humanismo. Por allá en el siglo XVI, XVII. El humanismo es algo que el hombre crea para tratar de resolver el problema que tiene adentro de él. Utiliza el humanismo, utiliza muchas cosas. Utiliza la educación, los valores, todo lo que tiene que ver con la sociedad, para de esa manera disimular, tapar y decir, no, yo soy buena persona, yo me porto bien, yo soy aceptado en la sociedad, yo hago lo que la sociedad dice que debo de hacer, y yo puedo mostrar una vida como si no tuviera pecado. Y eso era lo que intentaban también Adán y Eva. Hoy tenemos entonces muchas congregaciones cristianas que ya no hablan del pecado porque se considera cursi, out, porque ya eso no cuadra con la sociedad. Ver el homosexual es normal, pero no es que es la cultura, ¿cierto? Pero no consideramos que eso es normal. Pero ¿cómo los creó Dios al principio? Hombre y mujer los hizo. Y por eso vamos a estar colocando una familia semanalmente acá, para que a los hijos no se les olvide de que Dios hizo una familia con papá y mamá, no con hombres, ni mujeres con mujeres. Eso, hermanos, no solamente es la punta del iceberg. Hay muchas más cosas que son y que sabemos que son pecado. Vamos a leer Isaías capítulo 59, versículos 1 al 6, y vamos a ver lo que Dios considera que es lo que hicieron también Adán y Eva. Dice el versículo 1: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para poder ¿qué? Para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá,
y si los apretaren, saldrán víboras. Y mire lo que dice el versículo 6. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Aquí vemos, sobre todo en el versículo 6, que las vestiduras del humanismo son las que el hombre hoy está utilizando para no sentirse como desnudo y avergonzado delante de Dios. Y es la idea que le están vendiendo a nuestros hijos en el colegio. No quieren llamar pecado al pecado, sino sencillamente hablemos de valores, hablemos de educación, hablemos, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Cierto? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque de esa manera estamos bien, todo perfecto, pero queremos, esta sociedad como tal quiere esconder, tapar con algo temporal lo que realmente es eterno y está dentro del hombre, y es el pecado. Por eso nosotros, en este breve tiempo que nos queda sobre la tierra antes de que Jesús venga, debemos, hermanos, permanecer en la verdad, llamando a las cosas por su nombre, como son, y no utilizando curitas temporales para decirle: tranquilo, hermanito, no se preocupe, Dios entiende. No, tenemos que ser, porque esta carne, hermano, es traicionera. Esta carne no le gusta que le digan la verdad. A esta carne le duele aceptar que está un día bien y un día mal, que está con Dios contento un día, pero el otro día usted ni siquiera quiere cantar una canción. Entonces se nos desvían los ojos y dejamos mirar lo que es eterno y perfecto por mirar lo que es temporal y fácil. Y nuestros hijos, hermanos, han sido víctimas de esta manera de el hombre actuar. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Porque todavía creemos que nos podemos ver justos delante de Dios, que podemos ser santos por nuestra humanidad, por portarnos bien, si hacemos las cosas bonitas y agradables para que el mundo no diga nada, entonces creemos que Dios también nos va a recibir de esa misma manera. Entonces, las obras que ellos hacían, dice el Señor, no les sirven. Ninguno se podrá gloriar delante de Dios por las obras que haga. No se trata de regalar mercados, de regalar ropa, o sencillamente de dar dádivas a los pobres. No se trata de quedar bien delante de Dios con esas cosas. Dios quiere en este tiempo que la iglesia se santifique, se aparte para Él, ¿cierto? Pero apartarse para Él no es meterse en un monasterio 70 años. Es apartarse de las ideas y de los deseos, o mejor, de las respuestas que el hombre quiere dar por el humanismo al problema del pecado del ser humano, el cual entró en Adán y en Eva. Tenemos un problema, el pecado de Adán y Eva, y se llama ¿cómo? La incredulidad. Nuestros hijos, ¿saben por qué no quieren ir a la iglesia? Porque sencillamente, qué aburridor, qué pereza, no hay nada especial que mirar. Quieren más bien un concierto donde puedan brincar
y gritar de alegría, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Comparto algún mensaje que me dicen algunos de los hermanos, que me dicen: hermano, tal vez esta iglesia no va a tener mucha gente. Sí, es verdad, no vamos a tener mucha gente, porque usted, hermano, viene a esta iglesia a escuchar lo que Dios dice, no lo que los hombres cuentan. Aquí seguimos es lo que Dios cuenta en su palabra y lo que nos transmite para beneficio de nuestra propia vida, no para tenerlos entretenidos. Si usted quiere estar entretenido, consígase una película, unas papitas a la francesa, coloque en la televisión películas y véalo desde su casa. Pero realmente la iglesia hoy, en este tiempo, cuando falta tan poco para que venga Cristo, necesita estar objetiva, despierta, porque la iglesia está pasándole un letargo espiritual tremendo, donde estamos dormidos, hermanos, dormidos, y Cristo ya a las puertas. Por eso el Señor dice: ¿cuál será el siervo fiel, el cual el Señor halle cuando Él venga, para que no sea avergonzado en su venida aquel siervo? Entonces, ¿estamos preparados? Hemos visto algunas profecías, hemos visto señales, y es algo interesante, y créanme que me apasiona investigar y escudriñar todo esto. Pero me llama más la atención mi relación personal con el Señor, mi intimidad con Él, estar pasando tiempo en su palabra, meditar en lo que Él dice para mi vida, para estar preparado, llenar de aceite mi lámpara, para que cuando Jesús venga, la lámpara esté iluminada y alcance el aceite para poder decirle: Señor, vámonos. Entonces, el humanismo, hermanos, el concepto de humanismo tiene varios usos. Se trata, por ejemplo, de la doctrina que se basa en la integración de los valores humanos. Exaltan en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pero no las de Dios. Las hojas de higuera representaban la filosofía, la religión, la ética, la moralidad, la educación, los valores. Pero la realidad es que ninguna resuelve el problema del pecado del hombre. Ninguno lo puede resolver. El pecado de Adán y Eva, nada de eso lo puede resolver. Pero queremos sacar cosas que nos puedan cubrir y que nos puedan como estar delante de Dios. Mire, pero yo era profesor, yo cumplía con los estudiantes. Entonces, recordemos siempre el principio de cómo vencer el pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice la palabra: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es por esta razón, hermanos, que tenemos que recordar que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y eso qué significa? La única manera de resolver el pecado del ser humano es si hay un derramamiento de sangre. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero la dádiva de Dios es ¿qué? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a ver entonces esta parte. La segunda promesa que Dios hace en la palabra de Dios, prácticamente su pacto, a causa de lo que hicieron Adán y Eva por el pecado, está en Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios
Dios está dando una promesa, está haciendo un pacto con el hombre debido a su caída. Le brinda la posibilidad de que hay una manera en que el hombre puede salvarse del pecado. Y dice que esa forma en que puede salvarse del pecado o alcanzar la salvación, en este caso Adán y Eva y todos los que iban a descender de parte de ellos, era de alguien que iban a ser por medio de quién. ¿Cómo dice? De una mujer, ¿verdad? Porque mire cómo dice: pondré enemistad entre ti y una mujer, dice la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente es ¿qué? La descendencia, un linaje, alguien que va a nacer de quién, de la mujer, y alguien iba a nacer de una mujer. Dios les promete que va a haber una persona que va a nacer hijo de una mujer. ¿Lo va a engendrar quién? Una mujer. Pues usted dirá, bueno, pero todas las mujeres engendran. Pero resulta que la Biblia no interpreta como usted piensa. Vamos a ver cómo es que Dios entonces les prometió al pueblo judío y a todos los que creyeran un varón que sería engendrado por una mujer. ¿Cómo podrían saber las futuras generaciones que nacerían de Adán y Eva, que nacería un Salvador y que ese Salvador los salvaría de qué? Del pecado de Adán y Eva? ¿Cómo los judíos podían enterarse de eso? ¿Cómo podían darse cuenta de que iban a ser uno que les iba a dar la salvación, el cual nosotros sabemos que es ¿quién? Jesús. Por los profetas, ¿verdad? Por la palabra, utilizó la palabra. Pero vamos más allá. Dios les dejó una pista, y esto va a ser tal vez nuevo para usted, pero le va a servir mucho para tener una convicción de lo que nosotros hemos creído en la palabra. Algunos de nosotros, cuando leemos la Biblia, ¿qué es lo que no nos gusta leer de la Biblia? La descendencia, las genealogías. Usted dice, voy a leer este libro, Mateo 1. ¿Y cómo comienza? Genealogía de Jesús. Usted dice, no, Mateo 2. ¿Sí o no? A todos nos pasa eso. Pero resulta que Dios no colocó esas genealogías ahí porque sí, tienen su razón de ser. Pero como vamos a millón, qué pereza leer esos nombres. ¿Qué es lo que más le dificulta a un cristiano leer cuando lee la Biblia? Los nombres. Mahalaleel, Jared, Matusalén, ¿cierto? Y ahí comienza usted a, saltemos el otro rincón, el otro renglón. Pero no, Dios dejó las genealogías, y las genealogías, ¿para qué las colocaron? ¿Con quién termina todas las genealogías? Con el Salvador. ¿Cómo le parece? Pero algo especial encontramos. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dios le había prometido a Adán y a Eva que un varón iba a nacer de una mujer, iba a ser engendrado por una mujer, pero que el primogénito, ¿recuerdan? Iba a ser clave. Entonces, desde el Antiguo Testamento, desde sus primeros padres, ellos eran muy atentos a ver quién nacía y qué primogénito iba a nacer por ahí, porque ellos creían que de pronto de él venía ¿qué? La salvación, porque no se le dijo cuándo, sino que nacerá. Si leemos el versículo 1, dice:
Libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Comienza desde la promesa que Dios le dio a Abraham. Observe lo que pasa. Abraham engendró ¿a quién? Isaac ¿a quién? Y Jacob ¿a quién? Y a sus hermanos, que fueron 12. Sigamos viendo. Judá engendró ¿a quién? ¿Y Tamar era una mujer o un hombre? ¿Tamar era un hombre o una mujer? No era un hombre, hermano. Solamente usted va a ver que son hombres. Las genealogías son solo de hombres. Pero todos como tal, por ejemplo, capítulo 5, versículo 5, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Luego cogen a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Engendró. ¿Cómo va a engendrar Salomón? Aquí, Isaí, ¿cómo va a engendrar a David? Si es hombre. ¿Sí nota? O sea, ¿de dónde viene la descendencia? ¿Del hombre o la mujer? ¿Hombre o mujer? Del hombre. En la Biblia la descendencia es del hombre. Y el primogénito tenía que ser hombre o mujer. Hombre. Y sigamos leyendo. 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Versículo 9. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Versículo 13. Zorobabel engendró ¿a quién? Abiú a Eliaquim, y Eliaquim ¿a quién? Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José. ¿Marido de quién? Ponga cuidado en el versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. En la otra versión dice, engendró a Jesús. Dios había dicho que por medio de una mujer engendraría a un hijo que sería el Salvador. Pero todas las genealogías que son hombres, Isaí engendró, Asa engendró, Ezequías engendró, Azor engendró. El que engendraba eran ¿qué? Hombres. O sea, nuestra descendencia somos engendrados de hombres, no de mujeres. Pero solamente una sola vez en todas las descendencias de la Biblia, una mujer engendró un hijo, María. A las mujeres no se le colocaban estas descendencias o genealogías. Aquí no dice que José engendró a Jesús. ¿Cierto que no? Era la señal para que se dieran cuenta que una mujer virgen engendraría a un hombre, al Mesías, al Salvador, el que resolvería el problema del pecado del hombre. No era de los hombres que vendría la salvación, la solución no venía de ningún hombre. Nosotros somos descendientes de hombres. Jesús fue nacido por el Espíritu Santo, engendrado en una virgen, María. Y esa señal era ¿para quiénes? Para los judíos,
para que se dieran cuenta que lo que prometió en Génesis 3:15, Dios lo cumpliría, pero no cayeron en cuenta. Dios dijo de la simiente de la mujer, pero Dios le está dando las pistas a ellos, porque no el hombre es el que engendra en Cristo. Cristo fue engendrado en una mujer, pero ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la criatura que tienes en tu vientre será llamada como Hijo del Altísimo. Mateo 1:16 dice que Jesús fue engendrado por una mujer. Si recordamos la promesa de Génesis 3:15, Dios dijo que una mujer sería la que traía la solución, o engendraría a esa descendencia, a ese ser, a ese hombre que los iba a salvar. Entonces Jesús engendra a María, o mejor, Jesús fue engendrado por María, una mujer que es nueva en la genealogía de Mateo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento de ¿qué? Dios seguía por fechas o por tiempos. Por tiempos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, ¿verdad? Nacido de mujer, y aparte de eso, nacido bajo la ley. Esas eran las condiciones. Un varón que iba a nacer engendrado por mujer, pero bajo la ley de Moisés. Entonces, Isaías 7:14 nos habla de esa mujer. Dios se lo había profetizado tiempos después, antes de Jesús, 700 años, por medio de Isaías, y se los advierte nuevamente y les dice en Isaías 7:14, les dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Ya estaba la señal, se los profetizó nuevamente en los profetas. Una virgen concebirá. Y Romanos capítulo 1 versículo 3 también Pablo lo aclara y le recuerda a los hermanos de Roma lo que ya Dios había dicho desde antes. Romanos capítulo 1 versículo 3. La otra condición estaba ahí. Acerca de su Hijo, ¿de quién? De Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cuando habla del linaje de David, era que tenía que venir de la descendencia, ¿cierto?, por el lado de David. Pero el linaje no significaba la sangre. El linaje era de aquellos que habían creído en la promesa, los que estaban en las genealogías, los que estaban en las descendencias, que habíamos visto ahora desde Mateo 1, incluyendo desde Seth hasta Jesús, ¿cierto? Fueron hombres y mujeres que creían en Dios, creían en la promesa. O sea, que es por la promesa, por fe, que ellos se guardaban para Dios, guardaban su vida y se mantenían como apartados del pecado. Por eso están las genealogías. Seth engendró a Enoc, Enoc engendró a otros allí, Matusalén, y estos hombres, que son 10 en el Antiguo Testamento, 10 genealogías, lo que muestran es que estos hombres eran apartados para Dios, creían en lo que Dios decía. Ahora, nosotros hoy en día somos quienes,
La iglesia, ¿verdad? ¿Y la iglesia qué es entonces lo que tiene que hacer frente al pecado? ¿Qué? Apartarnos del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué creemos? ¿Quién vio a Jesús resucitado de acá? ¿Alguno lo vio? Entonces, ¿por qué creemos eso? Y si creemos por fe en esa promesa, ¿por qué por fe no creemos que también podemos apartarnos para Él? Entonces la gente ¿cómo va a creer? Entonces Jesús oraba: Señor, oro para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Así ellos sean uno, para que ellos puedan estar donde yo también estoy, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La iglesia, más que eventos y cosas, la iglesia lo que tiene que hacer es primero que todo la voluntad de Dios y apartarse del mal, apartarse del pecado, porque tenemos al que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que podemos decirle al pecado: no, aunque esta carne diga sí. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a militar para que esta carne no peque? Desde por la mañana hasta por la noche. Pero el Señor advierte, y Pablo lo dice: pero pongan los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. El pecado se vence ¿con qué? Con la fe, no con la carne. No es abstenerse, es creer que no lo voy a hacer, porque Dios me dio el Espíritu Santo, que son las arras del Evangelio, y por ese creo que el Señor me guardará. Ahora, ¿Dios aceptó las vestiduras de Adán y Eva? ¿Sí o no? No las aceptó. ¿Qué hizo Dios? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para hacer las túnicas de pieles, ¿qué tuvo que hacer? Sacrificio. ¿Qué le estaba enseñando a Adán y Eva? Que la paga del pecado es ¿qué? Que lo que Dios dice se cumple, pero que alguien moría por ellos. ¿Quién? El animal, ¿verdad? Pero que tenían que haber derramamiento de sangre, ¿cierto? Ahora, lo leímos ahora en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión. ¿Qué es la remisión? Remisión es transmitir, trasladar, pasar a otro. ¿Qué? El pecado. Entonces ellos llegaban, le colocaban la mano al animal encima de la cabeza, y simbólicamente, espiritualmente, el pecado pasaba al animal, y después el animal quedaba impuro, inmundo, maldito, entonces había que degollarlo, y entonces pagaba el precio que yo tenía que pagar. Por eso cuando ya se hacía el sacrificio como tal, dice la palabra que Juan el Bautista, cuando ya ve a Jesús, entonces ¿qué le dice? Juan 1:29, ¿qué le dice? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, lo único que quita el pecado es la sangre de Jesucristo. No hay más. No se trata de que usted se porte bien o mal. Se trata de que usted crea que Jesús pagó el precio por el pecado suyo y mío. Nada le va a agradar a Dios. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Somos salvos por fe,
no por hacer, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie piense que se va a justificar delante de Dios por sus obras. Esto es una cuestión de pecado, y el pecado es una realidad. Pero nosotros en las iglesias hoy no hablamos de pecado porque estamos out, estamos fuera de. Al pecado hay que llamarle pecado. ¿Y sabe qué se siente? Vergüenza. Y usted le siente vergüenza delante del Señor. ¿Sabe qué? Hoy pequé, hoy hice esto horrible, Señor. Tú me viste, tú lo viste todo, Señor. Yo no puedo esconderlo. No me sirve ni que me bañe, ni que me limpie, ni nada, Señor. Sencillamente reconozco que he pecado. Que he pecado. Tú me has visto ese pecado. Por eso recuerdo cómo Jesús murió en la cruz del Calvario por mi pecado. Y eso, hermanos, nos limpia de toda maldad. También es gracia. Y así nomás, así nomás. ¿Y qué más tengo que hacer? No, no tienes que hacer más nada. Entonces, ¿cada cuánto tenemos que recordar la muerte de Jesús? ¿Cada cuánto? Todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra, hasta que Él venga. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, lo dijo Pedro, quien llevó Él en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuántas veces hay que ir a Jesús? Hay que ir al pastor. ¿Cuántas veces hay que ir al obispo de nuestras almas? El que vela por nosotros, el que intercede por nosotros. Él no se ha cansado de interceder por ti en el cielo. ¿Tú por qué te cansas? Él dice que intercede por nosotros delante del Padre día y noche. ¿Y tú por qué te cansas? Él hasta ahora trabaja como su Padre trabaja. Entonces, la única forma, hermanos, de destruir el pecado en el hombre es por medio de la obra perfecta y santa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Tenía que haber nacido de una mujer. Las genealogías nos enseñan cómo Dios, por la fe, estos hombres iban creyendo, iban guardándose para Dios, se guardaban en sus genealogías, en sus descendencias, pero ellos engendraban. Nosotros somos hijos de hombres, pero Dios había prometido en Génesis 3:15 que un hombre iba a ser engendrado por una mujer virgen y bajo la ley de Moisés. Por eso el nacimiento de Jesús fue diferente a todos los demás. La mujer no transmite el pecado. No transmitió, ella es la vasija que el Espíritu Santo usó. Jesús nació en relación con Dios, perfecto, no apartado, no separado. Por lo tanto, Él podía cargar ¿qué? Nuestros pecados. Era el Cordero ¿qué? Perfecto. Ahora Jesús viene, va a la cruz, paga el precio por nosotros. ¿Y qué salva? ¿Qué es lo que salva Jesús? ¿Qué es lo que salvó de mí? Nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿qué salvó? El alma. El problema está ¿en dónde? En el alma. Él murió por su alma. ¿Su alma cómo está ahora? Limpia, pura. Dígale a su almita, almita, estás limpia y santa por la sangre de Cristo. ¿Qué te espera? La eternidad con Él.
ya tengo la vida eterna y eso nadie me lo va a quitar. Nadie. Pero todavía falta algo. ¿Y por qué nos morimos? ¿Por qué nos morimos? ¿Cuál es la razón de morirnos? ¿Por qué nos dan enfermedades? Porque aún el pecado está en esta carne. Entonces usted lucha con esa, su alma lucha todos los días con su carne. Uy, carne. Porque su carne es lo que lo hace pecar. El pecado está en la carne. Pero Dios, sabiendo eso de antemano, le advierte por Isaías al hombre y le dice: si tus pecados fueran como la grana roja, ahora vendrán a ser como blanca nieve. Primero, hermano, tenemos que creer que nuestra alma está ¿qué? Limpia. Porque el pecado viene todos los días a nosotros a decirle: vos sos un pecador, no mereces el perdón de Dios, te vas al infierno. Y cuando no es el yo que me dice eso, es mi cónyuge o mis hijos. ¡Ja! Y ustedes que van a la iglesia, ¿a qué va por allá? Porque todavía el conflicto está en el cuerpo. Jesús no ha pagado el precio por el cuerpo, o por lo menos no se ha llevado a cabo esa dispensación. Cuando vuelva Jesús a la tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. ¿Qué es lo que va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos ¿qué? Juntamente con ellos, ¿a dónde? A las nubes, para estar eternamente con el Señor. Ahí el cuerpo va a ser ¿qué? Redimido. Ahí, hasta ahí el cuerpo va a ser redimido. O sea, ahí tendremos cuerpos ¿qué? Gloriosos, cuerpos glorificados. Ya no nos enfermamos, ya no nos duele nada y ya no pecamos. En el cuerpo. En el cuerpo. Porque también el cuerpo fue afectado por el pecado de Adán y Eva, de la incredulidad. Y eso afectó nuestro cuerpo. Entonces Dios viene en orden. Dios es un Dios cronológico. Entonces Él viene y paga el precio. ¿Por qué? Por el alma. Primero redime el alma. Cuando sea el arrebatamiento, seremos como Él. O sea, nuestros cuerpos van a ser ¿qué? Redimidos. Cuerpo glorioso. ¿Listo? Ahora, cuando estemos en el cielo, 7 años con Él en las bodas del Cordero, escuche esto, entonces desciende Jesús. Cuando pase la gran tribulación, desciende Jesús al monte de los olivos. Y dice que todo ojo lo verá. Ahí sí lo van a ver todos. Y con Él los ejércitos de los cielos, y también ahí la iglesia. Ya usted viene en un caballo blanco. Y descendemos a la tierra. Y en el momento en que descendemos a la tierra con Jesús, escuche esto, va a ser redimida la tierra. La tierra. Entra en el milenio y la tierra va a ser redimida, porque la tierra también recibió ¿qué? Maldición, a causa del pecado de Adán y Eva. Dios le dijo a Adán: maldita sea la tierra por tu causa. Cuando regrese Jesús en su segunda venida, entonces dice que en el milenio, escuche esto, y esto es muy bonito, esto me lo reveló Dios. Para mí es revelación, para ustedes es información. Estamos 1000 años con Jesús, ¿dónde? En la tierra, gobernando,
alcaldes, aquí están los alcaldes, los gobernadores, los presidentes de todos los países que van a ver, porque eso es lo que va a hacer la iglesia, va a ser rey. Por eso se llama reyes y sacerdotes. Otros Dios, esos que son muy convertidos, que ya no pecan desde ahora, entonces ya Dios los mete es al templo para que sean sacerdotes del Rey, del Dios Altísimo. Serán como los serafines, nunca saldrán del templo, estarán adorando y sirviendo al Señor todo el tiempo dentro del templo. Pero, escuchen eso, pero terminados los 1000 años, la tierra ya está redimida, ya todo crece, todo es perfecto, la tierra está perfecta. Pero terminados los 1000 años, falta redimir algo. Falta algo por redimir que se dañó en la creación. El universo. Y serán cielos nuevos y tierra nueva. Mira que no solo tierra, sino los cielos. ¿Para qué Dios hizo tantos planetas si nunca los íbamos a habitar? Es porque esto que ustedes ven en el cielo, en el universo, los planetas y las galaxias, no eran la manera original con que Dios los hizo, porque aún la creación gime con dolores de parto hasta que los hijos de Dios salgan a la luz, y entonces vamos a tomar nuevamente posesión de todas esas planetas y astros y galaxias que Dios va a redimir, o sea, van a ser que habitables, y se va a cambiar nuevamente toda la creación. Por eso dice cielos nuevos y tierra nueva. Y aún está diciendo usted, ¿y qué pedacito de tierra me van a mí para poder gobernar? Entonces, tierra es lo que va a haber. Y terminamos con Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 8. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículos 6 al 8. Todavía aún para la iglesia es un misterio lo que pasó en la cruz. Leemos, conocemos, pero todavía no entendemos la magnitud de lo que Jesús hizo en la cruz al obedecer al Padre. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué? ¿Cuáles son los príncipes de este siglo? En otras palabras, lo que Satanás no conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Satanás no supo lo que hizo en la cruz. Satanás llevó a Cristo a la cruz, lo crucificó y le dio muerte, pero él no entendió que lo que era para Cristo, en el caso de Satanás, la muerte, o sea, el final de Jesús, era ¿qué? La victoria de Jesús por medio de la muerte, y venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso dice que los exhibió públicamente a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz y venciéndolos. Si Satanás hubiera entendido antes de que llevar a la cruz sería el fracaso para él
no lo hubiera mandado, no lo hubiera llevado. Pero Dios se lo reveló a la iglesia, para que la iglesia hoy esté segura y firme que la obra que hizo Jesucristo fue perfecta. Él dijo, consumado es. De esa manera, entonces, hermanos, no solamente Dios despojó a los principados y potestades en la cruz, sino que redimió todas las cosas. Unas, como el alma, ya están. Viene ahora la redención del cuerpo y después la redención del universo. Así que todavía usted está pensando qué va a ser en el milenio o qué va a ser después del milenio. Reinaremos eternamente. ¿Con quién? Con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual venció el pecado tuyo y mío una vez y para siempre. Por lo tanto, usted, hermano, yo, la iglesia que todavía permanece en la tierra, debemos estar unidos en ese mismo pensamiento, perdonando a mi hermano cuando peca, porque lo que peca es que la carne, mas no el alma. Por supuesto, arrepintiéndose de ello, para que no estemos ya como niños fluctuantes, movidos de cualquier doctrina, tratando si se porta bien o mal. Si el hermano se porta mal, ore por él, ayune por él, pida la dirección de la voluntad de Dios sobre su vida. Pero entendamos que con nada podemos tapar el pecado. Solamente el pecado se puede cubrir y quitar con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.